Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu palabra verdadero y tu iglesia verdadero. Señor, nosotros recibimos gran gracia por medio de muerte de Jesucristo. Ya recibimos salvación y vida eterna. Ya recibimos un derecho, tu Hijo verdadero. Nosotros queremos mostrar bien como nuestras posiciones. Nosotros estamos andando en nuestras zonas como tu Hijo verdadero, pero confesamos que somos débiles. Entonces a veces fallamos una acción, un vocabulario, pero nosotros, para recuperar nuestro corazón y vida cristiana y corregir toda nuestra vida, estamos aquí. Espero que, Señor, derrame tu buena voluntad y tu guía verdadero en nuestro corazón, para que podamos corregir y caminar y vivir según tu palabra y tu guía verdadero. También confesamos que somos débiles. Entonces, cuando encontramos las debilidades de otros, queremos orar. Haznos orar más profundamente a los hermanos, para que podamos soportar en sus dificultades por medio de nuestras oraciones. También por medio de nuestra oración queremos predicar el evangelio verdaderamente hasta el día del Señor. Satanás está estorbando en nuestra vida cristiana para que no podamos, para que no pueda como predicar el evangelio verdaderamente. Pero nosotros queremos obtener más tu poder por medio del sermón dominical y sermón miércoles y las reuniones. Con tu poder nosotros queremos superar y vencer y batallar para encontrar una victoria verdadera espiritualmente. Algunos hermanos están predicando evangelio. Señor, dele más un corazón y tiempo y dinero para que pueda predicar y gastar para solo evangelizar su familia, amigos y conocidos. En el mundo, muchos pastores y muchos hermanos están predicando tu palabra incondicionalmente. Haznos imitar según vida de ellos, para crecer y entender más tu presencia y providencia en nuestra vida cristiana. Algunos hermanos de nosotros están pasando dificultad, mala salud y problemas económica y daño al corazón por relación contra hermanos y sus familias y amigos. Para recuperar, Señor, estamos aquí. Nosotros queremos recuperar y renovar nuestro corazón por medio de el día del Señor. También haznos disfrutar un día más el día del Señor hoy, para entender más tu palabra y tener más gozo, paz, alegría eternamente. Por medio de la palabra queremos ver tu invisible, queremos recibir más tu guía verdadero. Algunos hermanos están orando continuamente para cambiar y crecer en su vida cristiana. Señor, espero que ilumine más tu palabra, dele más una sabiduría para que pueda cambiar y crecer perfectamente según sus deseos y posiciones. Somos cristianos y somos tus hijos verdaderos, pero no accionamos bien, no vivimos bien. ¿Quién pueda entender tu invisible? ¿Quién pueda recibir una oportunidad para escuchar y recibir la salvación? Espero que utilice nuestro vocabulario y nuestra vida cambiada para evangelizar en zona de Sarapiquí. Señor, espero que esté con nosotros hasta final de tiempo para entender más tu buena voluntad.
Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 al capítulo 2, versículo 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 al capítulo 2, versículo 3. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 23 al capítulo 2, versículo 3. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 23. Listo. Leamos juntos, despacio, por favor. Siendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta aquí. Antes de ser salvos, estábamos espiritualmente muertos, ¿verdad? A los ojos de Dios, nosotros no teníamos vida espiritualmente, pero tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio por la gracia y misericordia del Señor. Escuchamos la palabra, a través de ella tuvimos fe en nuestros corazones, ¿verdad? No son nuestras obras, ni nuestras ofrendas, ni nuestras oraciones las que nos hacen nacer de nuevo. Cuando creemos en lo que Jesús ha hecho por nosotros a través de la Biblia, recibimos el perdón de los pecados y nacemos de nuevo, ¿verdad? La semilla del nacimiento es la palabra de Dios. Hay una razón por la cual la palabra es comparada a una semilla. La semilla tiene vida, y si la semilla se planta normalmente, da fruto a través de la presencia de crecimiento, ¿verdad? Entonces Dios quiso comparar palabra y semilla. Esa es la prueba de que las semillas están bien plantadas. Dios nos dice que aquellos que creen en la palabra y son verdaderamente plantados en sus corazones y son salvos, tienen crecimiento y fruto en su vida. No es especial, es normal, ¿verdad? En San Marcos capítulo 4, versículo, como montón de versículos, hay 4 tipos de la tierra, está explicando. Al camino, tierra con pedregales, tierra con espinos, tierra buena. Una semilla tiene vida y dependiendo de dónde caiga, crece y da fruto, ¿verdad? Esta semilla es la palabra de Dios y el Evangelio. Los que entienden el Evangelio ya no pueden disfrutar del pecado ni vivir como antes.
si la semilla del Evangelio ha sido plantada en nosotros, necesitamos crecer. Lo primero que tenemos que hacer para que crezcamos es abandonar los pecados. Cuando recibimos salvación, ya entendemos correctamente el amor de Dios. Ya entendemos correctamente el significado del muerte de Jesucristo. ¿Quién quiere quedar en el mismo lugar? ¿Quién quiere disfrutar su vida? Si realmente recibió salvación, no puede quedar en el mismo lugar, no puede disfrutar su pecado, ¿verdad? Algunas personas dicen, ya le perdonó todo mi pecado, entonces no perder mi pecado, mi salvación, no se pierde mi salvación. Ok, muy buena, muchas gracias. Se salió, no regresó nada, nunca a Dios en la iglesia para escuchar y crecer. ¿Cómo podemos entender el estado de ellos? Que son salvos o no, ¿verdad? Vamos a ver nuevamente capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, a través del perdón de pecados, nos dimos cuenta de en qué pecados vivamos, ¿verdad? Reconociendo nuestra inmundicia, fuimos lavados por la sangre de Jesús por fe. ¿Cómo podemos vivir en ese pecado por más tiempo? Aquellos que verdaderamente comprenden el amor de Dios harán un esfuerzo por deshacerse de la inmundicia que tienen, ¿verdad? Cuando Jesús fue crucificado, había 2 ladrones que fueron crucificados juntos. Los 2 ladrones tenían algunas cosas en común y algunas diferencias. Ambos habían hecho el mal y estaban siendo crucificados por sus pecados. No solo eso, sino que ambos estaban destinados a ir al infierno. Sin embargo, su conocimiento y actitud hacia Jesús eran diferentes. Uno de ellos ridiculizó y calumnió a Jesús hasta el final, pero el otro se dio cuenta de que Jesús era el Cristo y confió su alma a Jesucristo, ¿verdad? Al final, sus destinos eran diferentes e iban a lugares diferentes. Una entregó infierno, Seúl; otra, paraíso, cielo está. Uno murió en el resentimiento, la ira y el miedo, y el otro murió en la esperanza. Ya recibió una esperanza por medio de Jesucristo. Ya entendió correctamente el significado del muerte de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Eso era una gran oportunidad a él en su vida. Si a un ladrón que fue al paraíso se le diera la oportunidad de vivir un año más, ¿cómo viviría? Vamos a imaginar. Creo que lo primero, cambiara su trabajo como ladrón, ¿verdad? No lo haría más y no quería encontrarse con más amigos ladrones, ¿sí o no? Porque él supo muy bien que Jesús murió a causa de ese pecado. No solo eso, sino que tratara de encontrarse con los apóstoles y reunirse con varios santos para compartir la gracia que ha recibido. Esa acción no es especial, normal. Por el
resto de su vida se esforzara por compartir el evangelio con su familia, amigos y conocidos, ¿no? Todas las personas que conozca les testificara acerca de cómo fue salvo y qué clase de pecador era. En pocas palabras, nunca quisiera vivir como lo hizo antes de ser salvos, ¿verdad? Viviría una vida cambiada perfectamente. El ladrón fue salvado no por sus propias obras, sino por la gracia incondicional de Jesús, ¿verdad? Un gran regalo, un gran misericordia que recibimos sin ningún costo, la llamamos gracias. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el ladrón que han crucificado al otro lado de Jesús? No hay diferencia entre el ladrón y lo que éramos antes de ser salvos. A los ojos de Dios, todos somos pecadores que estamos destinados al infierno. Él nos ha salvado gratuitamente. ¡Qué tan gran gracia! Más bien, nosotros recibimos mayor gracia que el ladrón. El ladrón no tuvo oportunidad de vivir para la gloria del Señor, ¿no? Pero a nosotros nos ha dado la oportunidad y el tiempo de vivir para el Señor. Recibimos más gracia. Nos damos cuenta más claramente de cuánta gracia es esto cuando nos encontraremos con el Señor. Una persona salva nunca debería vivir como solía hacerlo, ¿verdad? Necesitamos ser transformados por la gracia que recibimos. Hay que vivir una nueva vida con esperanza. Esta es la verdadera vida de fe. Lograr la salvación de la vida y la salvación de carácter es la vida de fe, ¿verdad? Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Yo les leo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia. Leamos juntos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por medio de este versículo muchas personas tienen mal entendido, ¿verdad? No podemos recibir salvación por medio de un seminario. Entonces, por medio de nuestro esfuerzo, podría llegar la salvación. Mentira. Ya entendió equivocadamente, ¿verdad? Esa palabra, ¿qué significa? Ya tenemos salvación. Entonces, según su posición, tiene que vivirlo. Está declarando, está explicando. Cuando creemos, la salvación se cumplió en nuestras vidas, ¿verdad? Nos convertimos en un hijo de Dios y tenemos la esperanza de ir al cielo. Pero todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. Nuestra posición como hijo de Dios hemos cambiado, pero nuestra condición aún no hemos cambiado. Nuestra condición física cambiará cuando nos encontraremos con el Señor, ¿verdad? Pero se nos ha dado la autoridad para ser hijo de Dios. Depende de nosotros tratar de estar a la altura de ese nombre, ¿verdad?
Es por eso que está escrito: ocupaos en vuestra salvación. Si somos salvos, debemos vivir como una persona salva. Nuestra fe crece a través de nuestros esfuerzos por vivir como aquellos que han sido salvados. Hay una semejanza entre un niño recién nacido y una persona recién salva. Un niño recién nacido permanece en los brazos de sus padres y cuando crece bastante va a ir al servicio personalmente a orinar o a hacer sus necesidades. Y todos los días se limpian, se alimentan y se protegen, ¿verdad? De esta manera, la creyente recién salvado permanece en la iglesia, es protegido, creciendo y no pecando. Si un hijo tiene 10 y 20 años y todavía no puede cubrir su excremento y orina, algo anda mal, ¿verdad? De la misma manera, se ha pasado tiempo desde que fue salvo y todavía está disfrutando de los pecados que tenía antes de la salvación y su vida no ha cambiado. Deben examinar su propia salvación, ¿verdad? También vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 6. Después de Filipenses es Colosenses, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, 6. Colosenses está detrás de Filipenses. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Listo. Leamos juntos con voz alta. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocéis la gracia de Dios en verdad. Aquellos que han sido salvos tienen un día en el que escuchan la palabra de Dios y se dieron cuenta. Solo cuando somos salvos podemos comenzar nuestra vida de fe. Por medio de el día de la salvación nos dice que hay una diferencia entre antes y después de la salvación. Esto significa que hasta ayer era una persona que iría al infierno, pero ahora es una persona que irá al cielo, ¿no? Debido a que hemos recibido el perdón eterno de los pecados, debemos ser diferentes. ¿Cómo podría ser la vida de una persona que va al cielo la misma que la vida de una persona que va al infierno? Si realmente es salvo, seguramente veremos la diferencia, ¿verdad? Es muy importante. Es una vida normal de fe, dar fruto y crecer desde el día en que creemos el Evangelio. De esta manera, el crecimiento y la madurez espiritualmente son esenciales para aquellos que son salvos. La velocidad de crecimiento y maduración puede variar de una persona a otra. Sin embargo, si realmente es salvo, si tiene vida eterna, aunque sea lenta, definitivamente hay crecimiento y madurez en su vida. Ser salvo significa estar seguro antes y después, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 8 dice que porque en otro tiempo erráis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. En este versículo también hay una
distinción entre el antes y el después. Este versículo dice que si recibió la salvación, cambió de la oscuridad a la luz. Aquellos que verdaderamente son salvos tienen diferentes caras que antes, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos una persona antes de recibir la salvación y después de recibir la salvación, sentimos diferente. Ya tiene una alegría, gozo. Cuando consultamos, encontramos una diferente cara también. No soy juez, no somos juez, ¿verdad? No somos jueces. Pero por medio de esta prueba podemos entender, llegó una esperanza verdadera en su corazón. Entonces se cambió, porque antes de recibir la salvación, parece, tiene mucho oscuro en su cara, porque no tiene esperanza. Tiene miedo sobre muerte, infierno. Pero ya entendió por medio de salvación, ¿verdad? ¿Cómo podría recibir perdón de pecado? Entonces se cambia una cara. Por medio de entendemos también por sí mismo. La expiación eterna ha traído un gozo incomparable en nuestros corazones. Y es porque una vida sin sentido ahora se ha vuelto significativa y con propósito. Después de ser salvos, viviremos una vida que cambia del fruto del pecado al fruto de la luz, ¿verdad? Antes de ser salvos, buscaba cosas para complacerse para sí mismo. Pero los que son salvos viven sus vidas pensando en lo que agradará al Señor. Es normal. Anteriormente habíamos vivido solo para nosotros mismos con la raíz del pecado. Sin embargo, fuimos injertados en el Evangelio de Jesucristo y nos convertimos en una persona influenciada por las raíces de Jesús, ¿verdad? Vamos a buscar Romanos capítulo 11, versículo 17. Romanos capítulo 11, versículo 17. Romanos capítulo 11, versículo 17. Les leo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la liga savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Antes de ser salvos, estábamos fuera de Cristo, fuera de la nación de Israel, ¿verdad? No somos como un pueblo prometido. Éramos extraños a las promesas de Dios. No teníamos esperanza y no teníamos a Dios. Sin embargo, por la misericordia de Dios, fuimos injertados en la promesa de verdadero olivo que simboliza a Israel, ¿verdad? Nos convertimos en los que hemos sido injertados en lugar de ellos y hemos sido hechos participantes de la raíz y de la raíz savia del olivo, de la liga savia del olivo, perdón. Es recibir el alimento espiritual que Dios provee y crecer.
Ser salvo significa convertirse en una nueva creación, ¿verdad? La nueva creación debe despojarse de las cosas viejas y ser renovada según Dios. Este crecimiento no es de repente. Crecer requiere tiempo, alimentos y experiencias, ¿verdad? Sin embargo, debemos saber algo que abandonemos primero para poder crecer. No podemos crecer con los pecados que teníamos antes de ser salvos. Hay algo que teníamos como pecado que no pensábamos que eran pecados antes de ser salvos, ¿verdad? Si alguien le interrumpió mientras conduce, podría insultarlos o podría tener una discusión o pelea con sus compañeros de trabajo o amigos, vecinos o los demás que no son importantes, ¿verdad? Es posible que se haya enojado fácilmente con su esposa o esposo, que haya sido egoístamente codicioso. Sin embargo, después de la salvación, esto puede continuar debido a la naturaleza de la carne, que aún no ha cambiado perfectamente, ¿verdad? Ahí es cuando nos sentimos incómodos con Dios. La paz se rompe en el corazón y la alegría se va. En ese momento es necesario confesar los pecados que cometemos en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a buscar 1 Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9. Yo les leo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados, con la ayuda de Dios, podemos vencerlo y vivir una vida de aún más victoria. Solo hay un arrepentimiento antes de la salvación para recibir la vida eterna, ¿verdad? Porque la salvación es una experiencia única en la vida. Sin embargo, después de la salvación, el arrepentimiento, debemos hacerlo todos los días para restaurar una relación con Dios. En ese momento Dios nos dará el coraje y la fuerza para vencer y no volver a pecar al frente de Dios. Cuando peleamos contra otra persona, no queda solo en pecado contra otra persona, ¿verdad? Dios viendo dirá a nosotros: usted es mi hijo, porque pelea, porque no puede perdonar. Yo perdoné todo su pecado, ¿no? Porque no puede perdonar. Porque no puede perdonar como errores de su esposa, su esposo. Yo perdoné todo su pecado. Por medio de nuestra mala costumbre, podría tapar gloria de Dios, ¿verdad? Pero solamente nosotros, cuando peleamos, discutimos contra nuestra pareja, contra nuestros amigos y nuestros compañeros, después de un poco tiempo,
nos arrepentimos nada más. No tuve que hacer esto. Pero no nos arrepentimos a Dios. Entonces no hay recuperación en nuestra vida cristiana. Estamos viviendo continuamente. Entonces no podemos encontrar una paz recuperada y nuestro corazón recuperada. Hay que confesar nuestro error a Dios. Eso es cristiano verdadero. Ya recibimos vida eterna. Podemos llamar Dios es mi Padre, pero no tenemos interés sobre la relación con Dios. ¿Cómo podemos recuperar la relación con otra? Nuestra pareja, compañeros, amigos, con los hermanos, ¿verdad? Es muy importante. Por medio de nuestra conversación podemos recuperar la relación con Dios. Pero esta parte hay que aceptarlo y hay que hacer una costumbre para vivir vida cristiana verdaderamente. No somos religiosos, somos cristianos verdaderos. Entonces, el título del sermón de hoy es Cristianos renacidos. Si decimos soy cristiano, hay que diferenciar entre nosotros y del mundo. Hay que hacer una otra costumbre, ¿verdad? Porque somos nueva criatura, ¿no? Por medio de podría formarlo. No estoy diciendo como una forma de vida cristiana. Arrepentimiento es necesaria en nuestra vida cristiana para vivir vida cristiana verdaderamente, ¿verdad? Es muy importante. Además, pueden haber pecados en nuestras vidas que cometemos a sabiendas. Pedir dinero prestado a la otra parte y no devolverlo es hacerlo a propósito, ¿no? Además, contactar, gustar y salir con alguien de sexo opuesto que no sea su esposo o esposa es adulterio y un pecado cometido a sabiendas. Las relaciones sexuales entre un hombre soltero y una mujer también son adulterio y son pecado cometido a sabiendas, ¿verdad? Además, beber o disfrutar del alcohol, apostar, fumar y disfrutar de los placeres de mundanas son pecados deliberados. Estos pecados deben ser compensados. E incluso si lo hacemos, Dios nos disciplina para que no los volvamos a cometerlo, ¿verdad? Un montón de personas pensando, sí, como me arrepentiré a Dios, Dios no me dará una disciplina. Pero cuando cometemos un pecado a sabienda, Dios sí o sí nos dará disciplina. Vamos a pensarlo. Nuestros hijos, si reconocerán su error a nosotros, algún pecado liviano solamente perdonamos en nuestros corazones, pero algún pecado no, ¿verdad? Disciplinamos para que no comete nuevamente. Dios tiene el mismo corazón. Muy importante esta parte, ¿verdad? Vamos a buscar Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 9. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 9. Yo les leo.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Dios, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que le sirve por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8 al 9, leamos juntos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El hecho de que haya disciplina después de la salvación también significa que la salvación no se pierde, ¿verdad? La salvación no se pierde, pero a través de la disciplina, Dios nos tratará como sus hijos hasta el fin. ¿Qué padre puede abandonar a su hijo? Muchas personas religiosas en el mundo llaman a Dios Padre y dicen que la salvación se pierde. Entre entendimiento de ellos hay una contradicción, ¿verdad? Eso es lo mismo que decir que un padre abandonará a su hijo, ¿verdad? Si salvación se pierde. El hombre puede abandonar, pero Dios ha prometido en Isaías capítulo 49, 15 que no nos abandonará. La salvación no se pierde, pero a través de la disciplina, Dios quiere guiarnos siempre por el camino correcto. A veces, la disciplina puede quebrantar nuestra paz en nuestros corazones e impedirnos disfrutar del gozo de la salvación, ¿verdad? Entonces, David también cuando cometió un error, pecado fuertemente, se perdió un gozo de la salvación. Y pidió a Dios: Señor, recupere mi corazón para tener una paz, alegría de la salvación. Yo me perdí un gozo, alegría por el pecado. Dios nos disciplina golpeando las cosas que más nos gusta, ¿verdad? Las personas a las que les gustan los automóviles pueden sufrir por accidente de carro. Y las personas que aman demasiado el fútbol pueden lastimarse al jugar al fútbol, ¿verdad? Sí cometió un pecado a Dios. Se puede perder riqueza y se puede lesionar a familiares cercanos. No solo eso, sino que también golpea su salud para que no vuelva a estar en ese pecado. Sin embargo, si continúa pecando, eventualmente Dios se lo llevará. Aún no se pierde la salvación de Él, Dios llevará. ¿Por qué? Para que no bloquea, no tapa más gloria de Dios por medio de sus pecados, ¿verdad? Sin embargo, la disciplina se nos da con el propósito de corregir, no con el propósito de juzgar. Si realmente es un hijo salvado de Dios, no tomará la disciplina de Dios a la ligera, ¿verdad? Y también un salvo, si tiene Espíritu Santo, podría meditarlo por sí mismo. Entre nosotros no tenemos que juzgar a otros. Él ya encontró una mala por disciplina. No tenemos que decirlo, no tenemos que juzgar a otro. ¿Por qué? Nosotros no somos juez.
por medio de nuestra, como juzgar, las personas podría tener una, como herido de corazón. Dañará un corazón, ¿verdad? Entonces, no tenemos que juzgarlo, pero por sí mismo tiene capacidad para entender y meditarlo. Eso disciplina a uno. Cuando caemos, llegó de repente una meditación, por este pecado. Cuando encontramos accidente, de repente Dios nos dio una memoria, ¿verdad? Recuerda, ¿verdad? Este pecado tuve que abandonar, pero todavía, entonces ya encontré. Yo sabía. Pero por sí mismo, si entenderá esto, hay que corregirlo. Hay que cambiar vida para recibir más guía de Dios, ¿verdad? Dios no dispute como un juicio para nosotros. Dios con herido está dándonos una disciplina para que podamos encontrar un camino correcto según guía de Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, está como en Hebreos capítulo 12, versículo 11 a 13, vamos a verlo. Mismo capítulo, versículo 11 al 13. Yo les leo. Es verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas deshechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga de camino, sino que sea sanado, sino que sea sanado, ¿verdad? La disciplina no parece bien ni ser causa de gozo. Al contrario, parece entristecernos, ¿verdad? Entristecernos. Pero no debemos olvidar que a través de la disciplina, Dios está tratando de darnos lo que es mejor para nosotros. A través de la disciplina, Dios eventualmente producirá fruto apacible de justicia. Dios siempre disciplinó a Israel por sus transgresiones, ¿verdad? Pero cuando eran disciplinados y se humillaban, Dios siempre los restauraba y los hacía los mayores del mundo. Entonces, nosotros tenemos que recordar las promesas de Dios con cristianos y Israel, ¿verdad? Israel siempre se arrepintió y devolvió en su lugar. Y otra vez recibió disciplina, otra vez ya recuperó por medio de misericordia. Nosotros no podemos hacer esto. Si encontramos una disciplina, hay que corregir para que no cometemos nuevamente. Pero si disfrutaremos en nuestra vida en lugar oculto, los hermanos no conocen, pero Dios sí, ¿verdad? Entonces Dios dará una disciplina. Esto es lo que Dios ha prometido incluso a los cristianos salvados. Y debemos permanecer en la iglesia de Dios para crecer en la fe y vivir una vida cambiada. Esta es la vida de fe, ¿verdad?
Vamos a buscar San Juan capítulo 15, versículo 3 al 5. San Juan capítulo 15, versículo 3 al 5. San Juan capítulo 15, versículo 3 al 5. Listo. Leamos juntos, despacio por favor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí. Eso es un mandato de Dios, Jesús, ¿verdad? En el verbo es Dios. En mí significa en la palabra de Dios. Es la comunión y la iglesia que es donde se predica la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando esté apegado a Él, será alimentado con alimento espiritual que crecerá y eventualmente dará frutos, muchos. En la Biblia, Jesús explicó la relación entre Jesús y los cristianos salvos. En la iglesia, comparando la vid y los pámpanos, la cabeza y el cuerpo, y el marido y la novia, ¿verdad? La reacción central de esta parábola es que no puede dividirlo. Si los pámpanos se dividen de la vid, no podrán dar fruto. Cuando la cabeza y el cuerpo se separan, morirán. Mueren, ¿verdad? Si la novia y el marido se separan, es el comienzo de la miseria y no puede hacer nacimiento de una nueva vida, ¿verdad? Este es el misterio de Cristo y de la iglesia para los cristianos, y tenemos que guardarlo. El Señor está en la iglesia, y donde 2 o 3 creyentes salvos están reunidos en el nombre del Señor, ¿verdad? Si decimos correctamente, este lugar no es una iglesia, sino una local de la iglesia, ¿verdad? La iglesia llama iglesia a los que se salvan en la Biblia. Así que la unidad más pequeña de la iglesia es la familia. Incluso si son 2 o 3 personas, la iglesia es un grupo de personas que definitivamente se salvan. 1000 o 10,000 personas asisten a una iglesia, pero nadie era salvos. En algunos lugares hay menos de 10 personas, pero todos son salvos. ¿Dónde obra el Espíritu Santo? ¿Verdad? Esta parte hay que entender y recordarlo. Aún conocemos bien, no recordamos importancia de unión, importancia de familia. Entonces, cuando vivir una vida matrimonial, tienen que tratar bien con respeto. ¿Por qué? Dios está en su vida, en su casa, en su vida de matrimonio. Es una iglesia. Su vida matrimonial y su casa es una iglesia al visto de Dios. Entonces hay que cuidar para tratar nuestras parejas con respeto. Y también podrían
tiene que como mostrar con bien, con una vida cristiana verdaderos. El Espíritu Santo habita y obra en aquellos que son salvos. Aquellos que han sido religiosos por mucho tiempo y han sido salvos, esta vez tienen algo en qué pensar, ¿verdad? ¿Por qué no he escuchado estas palabras todo este tiempo? Se salvan las personas que me lo rodean. Si fueron salvos, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Alguna vez alguien se ha preocupado realmente por los problemas de mi alma? ¿A dónde debo llevar a mi familia y mis seres queridos? Después de ser salvo, ve el mundo y a las personas de una manera diferente. ¿Una persona así recibió salvación verdaderamente? Pensaría así, ¿verdad? Preocuparía así, hacia su alma de familia, alma de sus amigos y conocidos. Antes de ser salvo, cuando veía a los ricos, pensaba, eso es genial. ¿Cuándo me voy a meter a esa casa o en ese carro? Yo también quiero manejar este carro. Yo quiero vivir en esta casa. Pero después de ser salvo, se preguntaron, tal vez se salvó esa persona. ¿Qué pasa si van al infierno después de vivir una vida rica? Pensaría así, ¿verdad? Además, la forma en que vemos a las personas religiosas cambia. Esa persona está siendo salva y está trabajando tan duro. ¿Realmente tiene la seguridad de la salvación en su corazón o no? Ay, si no, yo tengo que predicarlo. Después de ser salvo, la forma en que vemos el medio ambiente y a las personas cambia. Y realmente oramos para evangelizar, ¿no? La iglesia es la casa de Dios y el hogar espiritualmente, ¿verdad? A través de esa iglesia somos protegidos del diablo. El diablo, como un león rugiente, está buscando a alguien a quien devorar. El diablo busca a los débiles que han dividido de la multitud y los devoras. Antes de que seamos salvos, el diablo impide que seamos salvos, ¿verdad? Sin embargo, después de que somos salvos, el diablo nos impide vivir una vida adecuada de fe. Está ansioso por separarnos de Dios, de la iglesia y de los santos. Esto se debe a que cuando un cristiano salvado es separado de Dios y de la iglesia, él o ella no tiene la oportunidad de ser salvado por otra persona a través de esa persona, ¿verdad? Debemos vivir nuestra fe con la conciencia de que si caemos de la iglesia y de la comunión, moriremos espiritualmente. Aún no moriremos, no se pierde nuestra salvación. Tenemos que pensarlo esto para mantener nuestro corazón y vivir vida cristiana. Muy importante. Dios está protegiéndonos por medio de iglesia. Sin palabra, ¿quién pueda recibir guía de Dios? Sin crecimiento, ¿quién pueda meditarlo en su ambiente y circunstancia? Cuando recibe una disciplina, no tiene crecimiento, entonces no
no pueda meditarlo, es disciplina o es una mala suerte, malo proceso. Entonces, iglesia, muy importante a nosotros, no para pastor ni para los servidores, para sí mismo tienen que venir y permanecer. Vamos a pensar, alguna persona encontró una mala ambiente y como circunstancia duro, tomó decisión, ¿verdad? No voy más para la iglesia. Aún no peleo contra el pastor. Tomó decisión, no voy a participar más en iglesia. Nunca como peleo contra hermanos, pero dijo, ¿verdad? Yo no voy a participar. Satanás no puede entrar en nosotros. ¿Por qué? Un cristiano tiene Espíritu Santo. Entonces Satanás no puede entrar en nosotros, pero pueda tirar un pensamiento en nuestra mente. No vamos a agarrarlo, esta decisión, este pensamiento. Por medio de esto, Satanás quiere dividir nosotros y Dios. Si separamos de Dios, ¿quién pueda predicar evangelio hacia su familia? ¿Quién pueda rescatar su familia? Nada. Yo pasé tiempo, 30 años después de recibir salvación. Yo también encontré varios problemas en mi vida cristiana, ¿verdad? Yo también pensaba así, pero yo tomé decisión. Aún me llegará un problema, no voy a tomar decisión para separar de la iglesia. ¿Por qué? Mi padre todavía no recibió salvación. Mi madre todavía no recibió salvación. Entonces, si separaré, ¿yo cómo podría predicar el evangelio? Yo sabía muy bien esta parte. Entonces, yo tomé decisión. No voy a dejar engañar. Satanás siempre quiere engañarnos, ¿verdad? Más bien, cuando encontramos una dificultad, tenemos que acercar más en la iglesia para recuperar verdaderamente. Cuando encontramos un desánimo, tenemos que acercar más para obtener poder de Dios. Por medio de la unión podemos recuperarlo. Si como descansaremos un rato en nuestra cama, podría recuperar nuestro cansancio, ¿verdad? Pero no obtendremos una paz verdadera. Entonces Dios nos dio una iglesia, las reuniones. Si tomamos decisión según nuestro pensamiento, podría ser como si estuvieran siendo manipulados por el diablo, ¿verdad? Satanás quiere controlar nuestro pensamiento, nuestra vida, para que no predica a otro. Nosotros ya recibimos salvación, pero nosotros no podemos quedar solamente por nuestra salvación, ¿verdad? Hay que esforzar más. Predicación es nuestra propuesta de vida. Entonces estamos aquí. Entonces estoy aquí. Entonces usted está viviendo y corrigiendo su vida para predicar el evangelio, ¿no? Hay que tomar decisión fuertemente. Debemos comprometernos a que pase lo que pase. No nos separaremos de la iglesia y reuniones. A través de la iglesia podemos crecer y aprender a amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Si no hay los hermanos, ¿cómo podría aprender sobre amarnos? No podemos aprender. Aún tenemos un problema contra hermanos, no tenemos que tomar decisión para dejar camino y vida cristiana y la iglesia. Los hermanos no nos salvó, ¿sí o no? ¿Quién nos salvó? Dios. Es la única razón para permanecer en la iglesia y estar de unión. No por pastor, ni por un servidor amado.
Por medio de este, nosotros podemos aprender más y crecer más. Dios nos dio un nuevo mandamiento, ¿verdad? Vamos a buscar San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Listo. Les leo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es nuevo mandamiento a nosotros. Dios nos ha dado un nuevo mandamiento y nos ha dado nuevas familias, hermanos y hermanas, ¿verdad? La familia espiritual es aquellos que compartió la sangre de Jesucristo, ¿no? Es por eso que aprendemos a ser pacientes, ceder y sacrificarnos los unos a los otros. Aprendemos a perdonar, aceptar y amarnos los unos a los otros. Cuando caminamos en el mundo a través de lo que hemos aprendido en la iglesia, muchos nos reconocerán como verdaderos cristianos. Iglesia es local de la iglesia, es un lugar para entrenar nuestra vida de fe. Por medio de este podría entrenar más y aprender más algo para mejorar y crecer, la verdad. Si verá nuestra vida cambiada, las personas del mundo tendrá una curiosidad y podría querer para escuchar palabra. La iglesia no es un grupo perfecto de nosotros, perfecto de personas, ¿verdad? La iglesia es un grupo de personas que han sido pecadores, personas que no son físicamente perfectos. Se unen para cambiar con el amor de Dios y crecer a través de la comprensión mutua. Éramos pecadores, todavía no cambiamos nuestras condiciones. Si tenemos expectativa sobre otra, podría caerlo, ¿verdad? Pero tenemos que tener una lente espiritual como ojo de Jesucristo para ver uno con otros. Hay que tratar con corazón amor. ¿Por qué? Nosotros tenemos cansancio por vida cristiana en el mundo, ¿verdad? Venimos de la iglesia para descansar, pero peleamos con sentimiento. ¿Quién pueda descansarlo, verdad? Entonces hay que reconocerlo, ¿cierto? Él también ocupa amor. Yo también voy a amar primero yo a Él. Por medio de este podría encontrar Dios invisible. Podría descansar verdaderamente. Aún compartimos nuestro amor, le llenaremos nuevamente nuestros corazones. Hay que experimentar. Por medio de experiencia podemos crecer más y más, ¿verdad? Si permanecemos en la iglesia, cambiaremos gradualmente. Alguien que nunca ha leído la Biblia, la leerá. No solo eso, sino que la persona que solía vivir solo para sí mismo, orará por los demás. Debido a que hemos recibido la gracia, estamos decididos a vivir para el Señor, para el Evangelio y para la iglesia. Una persona verdaderamente salva cambia sus palabras y acciones.
Este es el fruto espiritual, ¿verdad? No solo eso, sino que da fruto, tal como Jesús dijo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 13, versículo 23. San Mateo capítulo 13, versículo 23. Yo les leo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Si la semilla realmente ha sido plantada y está creciendo, entonces, por supuesto, dará fruto, ¿no? Si verdaderamente se crece en la semilla del Evangelio y se planta en nuestros corazones, entonces, seguramente nuestra fe crecerá y dará fruto, ¿verdad? Cuando un agricultor planta una semilla, no planta una semilla para recibir solo una fruta, ¿verdad? Nada. Los agricultores tienen muchas expectativas, ¿verdad? Yo sembraré esto, creo que frutará, creo que 100, 200, 1000, imaginando, pensando, sembró, ¿verdad? Plantan semillas esperando al menos 30 veces o 60 veces o 100 veces más fruto. Mínimo 30, mínimo 30. A través de nuestra vida cambiadas, daremos mucho fruto de evangelismo, ¿verdad? Lo más vergonzoso para una persona salva será estar solo ante el Señor, ¿verdad? Esto. Si nuestra familia y amigos se van al infierno, ¿no nos maldecirán en el infierno? ¿Por qué no me lo predicó nada? ¿Por qué no me lo predicó una vez más? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces estoy aquí. Dirá a nosotros. Aún no escucharemos murmuración de ellos, ¿verdad? Dios gobierna el mundo con un solo propósito: salvar las almas. La razón por la que se han cumplido todas las señales de los últimos días, pero la historia de la humanidad aún no se ha acabado. Es por la pasión de Dios por salvar más almas. La persona más exitosa de este mundo no es un presidente del país, ni un ministro, ni un hombre rico, ¿verdad? Es un cristiano salvo, ¿no? Aún tiene toda riqueza. ¿Se irá al infierno? Finalmente destruirá toda su vida. Encontrará dolor eternamente. Pero nosotros somos exitosa porque ya recibimos salvación por medio de muerte de Jesucristo. Por eso somos las personas más exitosas del mundo, ¿verdad? Parece nada, pero lo tiene todo. Vamos a buscar último versículo, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 8 al 10. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 8 al 10. Yo les leo. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama,
como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas de aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Eso es nuestro estado. Vamos a tener un ojo de fe para ver esto. Aún encontramos mucha dificultad, no vamos a murmurar a Dios. Es vida normal, vida humana. A un día, un hermano, yo conversé con un hermano consultando con palabra, ¿verdad? Pastor, porque es duro, vida cristiana. Yo pregunté nuevamente, hermano, no sé, ¿usted está recibiendo una persecución por predicación de usted? No. ¿Está arriesgando su vida para servir y sacrificar en la iglesia? No. ¿Qué parte tiene dificultad por Dios? ¿Verdad? Normalmente no tenemos dificultad por Dios. Más bien, nosotros podemos decir, encontramos dificultad por nuestro deseo carnal. Pero nosotros sí tiramos, primeramente para crecer, encontraremos una libre verdadero. Disfrutaremos una vida verdadero. Podría encontrar una gozo, alegría verdadero. Porque en nuestro corazón ya se quebró una paz. No por Dios. Entonces, Satanás por medio de está dándonos una malentendido, ¿verdad? Por Dios. Entonces, déjalo un tiempo. Usted también ocupa un descanso en su cama, en su casa o en su colchón. No se preocupe, eso es normal. Aún descansaremos, no recuperaremos, ¿verdad? Nosotros podemos recuperar nuestra paz, alegría, con única manera, con Dios. Entonces, si acercamos más con Dios, recuperaremos todo. Primeramente, si recuperamos la relación con Dios, recuperaremos todo. Ellos son cristianos renacidos. Somos cristianos renacidos. No vamos a olvidarlo. Tenemos una cafete como invisible, cristiano. No sé, no puede decorar bien, podría poner una gafete visible, ¿verdad? Soy cristiano, para que no accione mal. Si tenemos una recuerdo esto, podemos vivir y disfrutar nuestra vida en cualquier momento, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Hoy también es un regalo a nosotros, ¿verdad? Después del sermón, continuamente vamos a reunión de general. Eso no para mí, para todos. Por medio del testimonio podemos saborear una gracia. Podemos entender más una guía de Dios por medio de un testimonio. Es muy importante. Testimonio de ustedes es muy importante, casi mismo que palabra. ¿Por qué? Una persona aún escucha palabra, no experimentó nada. ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo puede entender? Palabra es verdad. Por medio de experiencia, sí, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar con mi oración y iniciar la reunión de general. Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia verdadero y tu palabra verdadero. Hoy escuchamos sobre nuestra identidad. Cierto, Señor, somos renacidos, somos cristianos verdaderos, somos tu Hijo verdadero. Queremos vivir según nuestras posiciones. A veces Satanás estorbó mucho para que no recordar nuestra posición y nuestra gracia que tenemos.
pero por medio del sermón de hoy queremos recordar nuevamente y queremos disfrutar nuestra vida cristiana. Tú nos trató siempre con buena, también nos tratarás con buena siempre con tu palabra. Esperamos tu guía verdadero y queremos recibir más tu palabra y tu buena voluntad por medio de tu reunión y tu iglesia. Con esto queremos crecerlo, queremos mejorar cada día y día a día más. Con esto, hasta el último día del Señor, queremos crecerlo y queremos rescatar almas perdidas. Entre nosotros, algunos hermanos, si caen en su malentendimiento, Señor, quítale un pensamiento malo para que pueda recordar solo las cosas que tienen por Dios. Nuestro Dios está tratándonos con buen siempre. Hasta disciplina es buena para nosotros. Ya aprendemos por medio del sermón de hoy. Queremos poner más atención en todas las vidas cristianas de nosotros para que podamos meditar tu mensaje en nuestra vida cristiana. Señor, reuniremos continuamente en reunión general. Cuando compartimos testimonio, queremos experimentar indirectamente para que podamos ver tu invisible en nosotros. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.